¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Hasta ahí dejamos la escritura, hermano, muchas gracias, le ruego que ocupe su lugar. Aleluya. El contexto de esta situación es que el pueblo de Israel, comandado por el rey Josafat, estaba a punto de emprender una batalla, pero de repente se les escaseó el agua. Ya no tenían para beber ellos, para beber sus bestias, y cuando alguien pretende llevar a cabo una batalla, una guerra sin agua, pues no se puede. Y claman delante de Dios por medio del profeta, y Dios les responde. Pero en esta respuesta que Dios les da, a nosotros nos enseña un principio para aclararnos algunas dudas que muchas veces no comprendemos de cómo Dios trabaja, de cómo Dios hace las cosas. Entonces, nosotros hoy vamos a meditar en este principio, y por eso es el tema del día de hoy, que es lo que no tienes que saber. Porque la palabra del Señor dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, son también para nuestros hijos, para que hagamos conforme a lo que allí está escrito. O sea que Dios se reserva secretos, Dios se reserva cosas que no tiene por qué explicárnoslas. No le da la regalada gana porque Él es soberano. Amén. Pero sí nos enseña que nos va a contestar. Se compromete a contestarnos, dice la escritura, clama a mí y yo te responderé. Amén. Ah, Señor, pero a mí me gustaría saber cómo lo hiciste. No te incumbe, no te compete. Le dijeron en una ocasión sus discípulos cuando estaba Jesús a punto de partir al reino de los cielos, una vez resucitado y llamado de nuevo al reino de los cielos, le preguntan sus discípulos, Señor, ¿y cuándo vas a restablecer el reino a Israel de nuevo? Y le dijo el Señor, a ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las horas. Así como que el Señor conoce a la raza humana, ¿verdad? Que le gusta mucho conocer el por qué y el cómo. A veces la gente no tiene por qué enterarse el cómo, solamente la obra terminada de Dios es lo que nos beneficia. Si a mí Dios me va a ayudar, que me ayude, y no me interesaría cómo, que lo haga como quiera, pero que me ayude. Pero a veces el enemigo conoce muy bien que nosotros los seres humanos tenemos cierta curiosidad por ver, comprobar o dejar bien establecido que Dios está haciendo algo en nuestro problema o en nuestra necesidad. Y terminamos enfocándonos más en el proceso que en el resultado final, porque al diablo lo que le encanta es quitarnos de la fe. Porque cuando nosotros nos enfoquemos más en el proceso que en el resultado final, nosotros nos vamos a desanimar, porque tal vez el proceso ni lo entendamos. Solo imaginémonos un poco cómo estaría la vida de la madre de Moisés si el Señor le hubiera tenido que explicar que ella iba a padecer persecución por causa de su bebé, que lo tenía que arrojar al río, que después en el río lo iba a encontrar la princesa, la hija de Faraón, y que la iban a llevar a ella a que lo siguiera amamantando y hasta la iban a pagar. La mujer no lo hubiera entendido. Dios no tenía que explicarle el proceso a la mujer, solamente lo hizo. Pero como somos los humanos, imagínense si el Señor le hubiera tenido que explicar, oye Jocabed, mira que vas a tener que meter a tu hijo, y mira que vas a tener que esperar, y mira que te van hasta pagar. Señor, no, me lo podrías poner en un mensajito. No, le agarré bien el asunto como está. O que de pronto el Señor le hubiera tenido que explicar a José el soñador, mira, vas a tener que pasar 17 años sufriendo. Te van a acusar de violador, te van a meter a la cárcel. Allá te van a maltratar también, pero no te apures, después de 17 años todo va a estar bien. No, hombre, se vuelve loco José, dice renuncio.
Porque Dios no tiene que explicarnos los procesos. Solamente nos pide que creamos que Él lo va a hacer. Él se compromete a hacerlo, pero a nosotros nos gusta ver los procesos. Y eso es lo que le estaba sucediendo aquí al pueblo, que estaba a punto de emprender esta batalla sin agua. Y dice el Señor, está bien, necesitan agua, se las voy a dar. Solo no les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Hagan estanques. No les voy a mostrar ni lluvia, no les voy a mostrar ni viento, pero lo voy a hacer. Ay, hermano, eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el diablo quiere sacarnos de esa fe y quiere que nos enfoquemos en el proceso. Pero a Dios no le place mostrarnos el proceso. Él te va a bendecir. Él te va a sanar. Él te va a ayudar. Aunque tú ni cuenta te des, el resultado final lo vas a tener. A nosotros nos toca solamente creer que Él lo va a hacer y el proceso que lo haga como Él quiere. En algunos, hermano, solamente les dijo el Señor, ve a lavarte al estanque y vas a quedar limpio. Así es. Ve, muéstrate al sacerdote y vas a recuperar la vista. A otros los tomó y los escupió en la cara. Pero eso es un trabajo de profesionales, hermano, porque ahorita le voy a explicar por qué el Señor hizo eso. Porque todo tiene una razón y todo tiene una respuesta. La Biblia se explica sola. Pero como Dios es un profesional en todo lo que hace, lo hace muy bien. Pero a nosotros como que nos interesa mucho saber cómo lo hace. Y ahí es donde podemos tener un gran riesgo, porque nos podemos o desanimar o juzgar mal a Dios, creyendo que nos ha abandonado y que no ha hecho nada con nuestra necesidad. Pero estamos muy equivocados. Dios se compromete a respondernos a ti y a mí, no por lástima. No porque tengamos necesidad. Nos puede ver muriéndonos de hambre y de lástima, no nos va a responder. La mano de Dios se mueve solo por fe. Amén. Porque para el que cree, todo le es posible. De manera que el Señor tiene esa fórmula para respondernos a usted y a mí en nuestras necesidades, pero resulta que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, debo de tener la seguridad que lo que estoy esperando de Dios va a venir. No lo tengo que dudar, pero tengo que tener la certeza de que aunque no vea ni cómo esté trabajando Dios, Él está trabajando. Amén. Jesús lo dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Dios no ha dejado de trabajar en tu vida, en la mía. Él está trabajando en todo momento con nosotros. Es nuestro ayudador. Él lo dijo. Soy vuestro ayudador. Gracias. Y yo lo creo. Te está ayudando a ti y me está ayudando a mí. Amén. Y aunque yo no vea, no note y no sepa, yo tengo que creer que me va a dar una gran sorpresa en eso que le estoy pidiendo. Y usted también debería de pensar igual. Nos va a sorprender el Señor. Gracias. Porque nos va a responder. Porque la fe nos va a ayudar a que todo eso sea posible. Es algo parecido como cuando usted tiene a sus niños pequeños, ¿verdad? Usted de pronto les dice a sus hijos, hijos, vamos a ir a la playa. Súbanse a la camioneta. Los niños alegres, su maleta, todo lo que se necesita, ya está en la camioneta. Los niños se suben y emprenden el viaje. Van de camino. Y cada 20 minutos le van preguntando, ¿ya mero llegamos? Sí, sí. Ya mero, hijo, ahorita falta. Y otros 20 minutos, una media hora, ya mero llegamos. ¿Qué dice el padre? ¡Cállese! Cuando lleguemos ya le aviso. Porque eso es lo único que tienen que saber los niños. Van a la playa. Cuando lleguen, papá les va a avisar. Porque los seres humanos así somos. Dios está trabajando. Tal vez no nos damos cuenta. Señor, ya. ¿Cómo cuánto faltará, Señor? Me siento mal, Señor. Y dirá el Señor, papá sabe. Papá te va a responder cuando ya esté. Y te va a ir bien. Y eso es lo único que nos toca a nosotros saber. Nos va a ir bien.
A nosotros nos toca creer, confiar y Él hacer lo que sabe hacer muy bien, responder a las necesidades de aquellos que le llaman en su palabra la niña de sus ojos, la corona de su gloria. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Nos ama tanto el Señor que su amor a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, desconfiamos a veces de Él, pero haríamos bien en confiar más en Él, porque eso también se llama fe. Cuando creemos en Él y confiamos en Él, Él nos sorprende con cada bendición que a veces no lo creemos, pero ya lo tenemos. Y la bendición del Señor dice que es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Y nos tocaría a nosotros solo disfrutar su bendición. Esto de que Dios trabaje y no nos demos cuenta a veces le causa problemas a alguna persona. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Yo no sé si a usted le ha tocado acompañar a algún familiar, hijo o pariente cuando sufre un accidente. Usted lo traslada a la Cruz Verde, al hospital, y de pronto, ¿verdad?, lo reciben ahí en urgencias y gracias a Dios le tocó el turno, le pasan, lleva una herida tal vez. Y usted pues está preocupado y usted quisiera poder hacer algo por su familiar. Y de pronto le dice al médico que lo lleva en la camilla: oiga, la herida está grande. ¿No será bueno que le ponga un curita? O que le ponga una venda, o que le ponga metiolate. Y dirá el médico: el profesional soy yo, por favor. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Verdad? A veces somos los humanos así. Le queremos decir a Dios: Señor, ¿y si le hicieras así? Y dice Dios: shh, el proceso es mío. Yo sé que tú quisieras muchas cosas. Hasta Cristo lo pidió. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Gloria a Dios. Y Dios dijo: no, ya hay un plan, ya hay un proceso en curso, y así va a ser. Y eso nos causa problemas a veces a nosotros, tratar de sujetarnos al plan que Dios lleva, porque nosotros creemos que ni siquiera nos está atendiendo. Pero Dios dice claramente en su palabra que no nos iba a dejar huérfanos. Santo poder. Mire, le puede usted olvidar su familia si es necesario, y se ha visto en muchos casos. La familia nos puede olvidar, pero Dios no. Él es el único que dijo: si ustedes son infieles, yo soy el que sigue fiel. Yo estoy a tu lado. No te dejaré, no te desampararé. Eso es lo que Él se comprometió a hacer, y yo lo creo. Y a usted le conviene también creerlo, porque usted, aunque parece que sus ojos le dicen que está solo, no está solo. Dios está con usted, le está consolando, le está ayudando, le está motivando y le está dando ánimo para seguir adelante. Pero la vista nos engaña, pero claramente la Escritura dice: no es por vista, es por fe. Yo tengo que creer que Él es mi ayudador y me va a ayudar, porque Él cumple. Yo, tal vez no, pero Él sí cumple. Lo he visto tantas veces que ya estoy convencido. Pero el trabajo es que nosotros dejemos trabajar al experto, porque el experto sabe lo que hace. Y no podamos nosotros pedir las cosas como queremos, nos gusta o pensamos que nos puede ir mejor. Mire, vamos a ver una escritura para basar todo esto que le estoy diciendo. Y como alguien dijo por ahí, para que no le digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, mejor vamos a ver la escritura. Mire lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 4, verso 26, por favor. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor, cómo es el reino de Dios, cómo es que Él se mueve, cómo es que Él trabaja, porque todo esto está en la palabra de Dios. Amén. Marcos 4, 26. 26, dice así la palabra de Dios. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, 27, por favor, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin ¿qué? Sin que él sepa cómo. Mire cómo es el reino de Dios, dice la palabra. Como que alguien de pronto vino, sembró una semilla, creció y no supimos ni cómo. Así como cuando la mujer tiene el privilegio de dar a luz en su vientre, dice la Escritura
el rey Salomón con tanta sabiduría dice, el ser humano no tiene la capacidad de entender cómo es que en el vientre de una madre se forman los huesos del ser humano. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale esa materia? ¿De dónde está el material de los huesos? Porque cuando sale el niño, sale con huesos ya. Y dice el rey Salomón, el ser humano no tiene la capacidad de entender cómo sucede eso. No entendería tampoco la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ni se preocupe en saber cómo Dios le va a bendecir. Solo crea que le va a bendecir. Y no se quiebre la cabeza, diría el rey Salomón. Y eso es lo que tenemos que aceptar solamente. El reino de Dios así es. A Él no le interesa que sepamos cómo. Lo que le interesa es que confiemos que así va a ser. Porque eso es fe. Y en la fe es que nosotros nos podemos mover y a Dios le agradaría eso. Porque hay algunos ejemplos que yo traigo aquí por medio de la palabra de Dios, hermano. Pero el enemigo quiere sacarnos de la fe y enfocarnos en el proceso. Queremos un papel que nos diga el médico, ya va cediendo la célula maligna. Queremos un testimonio de alguien que diga, ya lo vi mejor en su aspecto. Y Dios dice, no, no es así. Porque se lo dijo el Señor a algunos, los griegos buscan sabiduría, otros buscan señales. Y lo que no entienden es que Todopoderoso está delante de ellos y yo lo puedo hacer de la forma que ni cuenta se van a dar. Y es como trabaja Dios por nosotros. Mire, aquí tengo otro ejemplo. Vamos a ver ahí mismo en Marcos, pero en el capítulo 5, verso 40. Miren, cómo trabajó el Señor allí. Amén. Marcos capítulo 5, verso 40. Esta es una joven que fue resucitada por nuestro Señor Jesucristo. Pero que cuando llegó el Señor a la casa donde estaba esta joven, la gente que estaba ahí ya estaba llorando, porque antes, como en los ranchos, usted recuerda, no sé si usted lo recuerde, pero yo conozco eso, que en los ranchos había gente que se le pagaba por llorar en los sepelios. No lo sentían, solo les pagaban por llorar y hacían muy bien su papel. Lloraban, que es un contento. Así había gente en ese lugar, había gente que estaba llorando, lamentando, aunque no conocía a la familia ni le dolía. Allí había gente así, pero también había gente curiosa, morbosa, y había gente también que solo estaba estorbando. De pronto llega el Señor y mire, le dijo estas palabras. Si vemos un verso anterior, dice, ella va a resucitar, ella va a vivir. Y cuando dijo eso, se empezaron a burlar de él. Y cuando se empezaron a burlar, ¿qué hizo el Señor? Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran solamente 3 de sus discípulos, y entró donde estaba la niña. ¿Qué dijo? ¿Ah, no creen? Fuera, vámonos. Se estaban burlando de él, del Todopoderoso, del Dios vivo caminando en la tierra. Y se burlaban porque dijo, va a resucitar. Si él mismo lo declaró, yo soy la resurrección y la vida. Nadie puede resucitar si él no lo determina. Por eso cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, tuvo que decir, Lázaro, ven fuera. Porque donde solo diga, ven fuera, todo el montón de muertos resucita. Y tuvo que ser específico, Lázaro, tú solo vente. Porque él es la resurrección y la vida. Y cuando se lo dice a estas personas, se burlaron de él. Ah, ¿no creen? Fuera. Y solo los que creían los dejó con él. ¿Quiénes eran los más interesados? El padre de la niña, la madre de la niña y los discípulos que estaban aprendiendo lo que estaba haciendo su maestro. Y entonces entró, dice, vamos al siguiente, por favor. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y mire el 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y ay, hermano, cuando la gente no cree en el poder de Dios, los espanta. Pero es poder de Dios. Yo he visto gente levantarse silla de ruedas. He visto gente con SIDA estar limpios. Gente con cáncer, gente con insuficiencias, libres. Gente con tumores, desaparecen. Y eso ya no me espanta,
Espantaría solo al que no conoce, al que no sabe. Pero cuando uno conoce el poder de Dios, uno sabe que es Dios en su gracia que está trabajando a favor de nosotros. Que lo haga como Él quiera, pero que nos ayude. Que lo haga como Él quiera, pero que nos sane. Que no me explique nada. Solo a los incrédulos dice el Señor, vámonos. A ustedes no, no les toca, no les corresponde. No tienen derecho, no merecen. A los incrédulos dice la Escritura que les está reservado el lago de fuego. A los cobardes y a los incrédulos les está reservado el lago de fuego. Pero a los que creen, todo les es posible. Y a nosotros nos conviene creer. Mire, hay otro ejemplo aquí, este evangelio, cómo tiene ejemplos de este tipo. Vamos a Marcos 8:23, por favor. Marcos capítulo 8, verso 23. Amén. Mire, dice el contexto que le llevaron un ciego y Jesús lo tomó de la mano. Dice, entonces tomando la mano del ciego, ¿a dónde lo llevó? Le sacó fuera de la aldea. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. El 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Qué hizo el Señor? La gente que estaba allá alrededor no le provocaba un ambiente de fe, de credibilidad, y dijo, aquí no voy a tener fruto, pero no voy a dejar de bendecirte. Lo tomó de la mano, se lo llevó fuera de la idea, y por allá, para que no le vieran, le escupe los ojos. Mire, qué sabio el Señor. Donde lo vean escupirle los ojos, lo juzgan, hermano. Pues sí. ¿Cómo? Si se recupera la vista llevándolo a San José de los ojos, ¿cómo le escupe? Hermano, están delante del sanador con una patada, con un manazo, como el Señor quiera, pero que le devuelva la vista. Lo hace escupiéndole, hermano. Estoy seguro que hasta el día de hoy alguien le juzgaría y le está juzgando por eso. Pero él sanó a alguien que necesitaba un milagro de parte de él. Porque el Señor es sabio, Amén. se reserva los procesos y no nos los explica, porque claro, si aquí le estarían juzgando. Con razón dijo, no les interesa a ustedes cómo lo haga. El asunto es que lo haga. Pero hay gente que se enoja. Hay gente que se enoja porque Dios no le quiere explicar. No, es que Señor, tú me tienes que explicar. Es que tú dices que tú me ibas a enseñar, que si a Moisés le mostraste tus caminos y al pueblo tus obras, tú me tienes que decir. No estoy obligado. Y no nos ponemos a pelear con Él, porque Él nos respondería en la palabra lo que dice su palabra. Nos responde, mire lo que dice Isaías 45. Vamos a ver, por favor, Isaías 45, versos 9 y 10. Porque hay gente que discute con Dios. Se enoja porque no le explica al Señor. Mira que yo creía que tú ibas a hacerle así, como le hiciste con mi hermano, y yo veo que conmigo no le haces igual. No, es que no todos somos iguales, ni nos va a pasar por el mismo proceso igual a todos, no. Dios dice que tiene multiforme su gracia. O sea que es de muchas formas su gracia. Nos va a bendecir de muchas formas que ni vamos a entender. Pero mire lo que dice la palabra. Ay del que pleitea, mire, está peleando con Dios. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? El 10. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Y cuando la Biblia dice ay, es ay. Porque ponerse a pelear con Dios, hermano, no se lo recomiendo. No le ganamos. No le ganamos. Él nos ama. Pero si un día yo me rebelo, me le pongo necio, me le pongo rudo, Él, con una sola orden, me elimina.
no me conviene ponerme bravo. Si Él me ama, solo porque no entiendo cómo me va a bendecir, solo porque no llega en el tiempo que yo quiero, solo porque no comprendo cómo lo va a hacer, mejor me espero. Porque el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Y eso es una virtud que Dios da cuando está su Espíritu Santo, la paciencia. Cuando está el Espíritu Santo tenemos paciencia. Cuando no está el Espíritu Santo le podemos pedir, Señor, dame paciencia, pero apúrate, Señor. No podemos pelear con Él. Nos iría mal. Si ya de por sí tenemos al diablo en nuestra contra y le sumamos a Dios también en nuestra contra, porque Él mismo lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y ya con el diablo no podemos, imaginémonos con el Señor, que es todavía más poderoso. Nos conviene mejor estar bien, porque mire, cuando a alguien se le puso rebelde y se le puso necio, el Señor le respondió, pero no gravemente, le respondió con su amor, como nos respondería a nosotros si un día no le ponemos bravos. Veamos lo que dice Job 38. Mire, vamos a ver Job 38, verso 2 en adelante. Este hombre se puso bravo porque no conocía. Y el Señor le respondió. Job 38, 2. Vamos a leer. Y el encabezado dice que Dios convenció a Job de su ignorancia. Porque era ignorante, se puso a pelear con él. Y mire lo que le dijo el Señor. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? El 3. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad. Hasta ahí, hermano, gracias. Mire cómo el Señor tomó a alguien que se le estaba poniendo rebelde. Dice, yo conozco y yo sé. Tú sabes. Pues es que, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Es que no tiene lógica. Me quitaste a mis hijos, me quitaste mi fortuna, me quitaste a mis amigos, me quitaste la salud. Ahora entiendo, decía este hombre. Y no entendía en realidad. Tú sabes, dijo el Señor, tú sabes. Entonces yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estaba yo cuando decidí que la tierra fuera circular? Dímelo. ¿Te pregunté a ti o lo hice yo? No, pues ni siquiera sabía que la tierra era circular este hombre. Lo descubrió muchos años después la ciencia a través de otro. Pero Job no sabía. Dije, ¿sabes? ¿Quieres saber más? Entonces primero respóndeme esto. Si me lo respondes, te enseño más. No nos conviene ponerle bravo, porque nos aplaca, pero rapidito el Señor. Pero si hay cosas que tenemos que saber, a Dios no se le pelea. Mire, yo recuerdo mucho a mi padre que bueno, cuando no conocía al Señor, era muy necio. Se compró un carro, no conocía nada de mecánica, pero cuando le fallaba algo, llegaba con el mecánico y le decía, fulano tal, cámbiale el carburador. Le calaba el mecánico, oiga don Simón, cámbiale el carburador. Pero mire que se lo cambies. Le cambiaba el carburador y se lo llevaba fallando. ¡Me robaste! No se le quitó la falla. Usted me dijo que le cambiara el carburador. La falla era otra. Porque así somos los seres humanos. Nos aferramos a lo que decimos que sabemos. Nos aferramos a lo que decimos que conocemos. Por necios nos va mal. Y ponérnosle a Dios, hermano. Dios guarde la hora.
porque nos iría muy mal. Vamos a cerrar con esta escritura que está ahí mismo en Job 42, verso 3, por favor. Amén. Cuando este hombre entendió todo el proceso, de lo que Dios le metió, miren la misma palabra que Dios le dijo cuando leímos hace un momento, ¿se recuerda? En 38. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice Job, yo, porque yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mire cómo este hombre tuvo que comprender que todo el proceso que vino sobre su vida era para terminar bendiciéndolo lo doble de lo que tenía al principio. Pero nosotros podemos perder algo, sufrir algo y juzgamos a Dios porque no entendemos el proceso que Dios está teniendo con nosotros. Pero no nos conviene hablar, no nos conviene enojarnos con Él porque nos aplacaría rapidito. Lo que nos conviene es entender lo que decíamos hace un momento en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que hagamos conforme a todo lo que en ello está escrito. No nos dejemos mover de la fe por el enemigo para enfocarnos en el proceso. Muchas veces no lo vamos a entender, la mayoría no lo vamos a entender. Fijémonos en la respuesta de lo que Dios sí nos va a responder. No sé cuánto tarde, no sé cómo lo haga, lo que sé nos va a responder. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Póngase de pie, por favor.